Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ¿A qué? más inversiones, más negocios, Cagando. más tácticas, de todo más es más ¿A qué? más índices reales, ¿A qué? y la onda bursátil es más ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué capta? ¿Qué capta? se anima a pegarlo, Obama, y más, y más, y más, y más. El único. Tírame el papel para abajo. Yo lo veo para arriba. ¿Qué capta? Para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué capta? Cagando. ¿Qué capta? ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país, 6:55 de la mañana en la República Argentina, la temperatura 12.2. Mil disculpas, amigos, por esta demora en el inicio de Realpolitik de este viernes, después del paro. Problemas técnicos generaron este retraso. De todas maneras, bueno, el programa, en lugar de durar 1 hora y media, va a durar 1 hora y 5 minutos, pero va a ser intensísimo el programa. Y tenemos aquí nada más ni nada menos que de vuelta al doctor Germán Hegenchat, que ayer compartió el día de huelga con nosotros de punta a punta en la emisora. Y bueno, lo hemos invitado otra vez por ser un conocedor al detalle de las cuestiones sindicales políticas, para que nos ubique en su evaluación de cómo fue la jornada de ayer, en apariencia y en imagen totalmente positiva en favor de la huelga. ¿Qué viste, Hegenchat? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? La huelga se puede evaluar desde varios puntos de vista. Me da la impresión de que, salvo los sectores que organizaron la huelga, los demás hacen una lectura interesada con miras o bien al cortísimo plazo o hacia el 2015. En el caso específico, para empezar por los organizadores, en la CGT no se vivía un clima de fiesta por hacer la huelga. En realidad, la huelga no es algo que obedezca a una situación general positiva, sino que las huelgas generales, que siempre son políticas, tienen que ver con buscar que el gobierno modifique políticas generales que afectan a la nación. Es decir, que las huelgas en general son un llamado de atención al manejo de la nación por parte del gobierno. Entonces, en ese sentido, estaba la mayoría de las personas, secretarios generales que organizaron la huelga, y había muchos a los cuales se le había escapado la tortuga, y sus trabajadores hicieron paro, mientras que sus secretarios generales se manifestaban en contra o se callaban. De otra forma... O sea, vos decís, las bases de algunos sindicatos sobrepasaron a sus dirigentes y absolutamente, adhirieron a la resolución general del secretario general de la CGT. exactamente. Obviamente que la defensa de siempre es, bueno, no podían ir a trabajar, hicieron piquetes para que no lleguen, etcétera. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué? Pues el piquete puede evitar que una persona se traslade intraurbanamente, Claro. pero no intraurbanamente. Entonces, supongamos, todos los trabajadores porteños radicados en Capital Federal podían ir a trabajar y no fueron. Todos los trabajadores que vivían en los mismos pueblos donde tienen su empleo también y no fueron. Entonces, la crítica del piquete o al piquete como tal no toma en cuenta lo más relevante, que generalmente la gente vive en la ciudad donde trabaja. La migración hacia Capital Federal es 1/3 de su población. Se dice normalmente que van y vienen a Capital Federal 1 millón de personas para O trabajar. sea, vos decís que un tipo que estaba a 10 cuadras, 15, 20... No fue directamente. Podría haber ido caminando y decidió no ir. Y no. Además, no hace falta ser muy inteligente. Vos te asomás al balcón de tu departamento o a la puerta de tu casa y veías la calle.
¿Y? Claro, te cuento, a mí me causa mucha gracia toda la gente que se enojó contra los piquetes. Y yo quiero decir algo, ¿no? El piquete forma parte de la huelga. Estas declaraciones de Massa, de Macri, inclusive de Massa, mucho electorado liberal recaliente contra los sindicalistas, nunca le gustan los sindicalistas y no le gustan los piquetes. Señores, esto forma parte del derecho de huelga. Es más, los piquetes forman parte de la política. Ya sé que algunos me deben estar puteando del otro lado de la emisora, o los que escuchen después esto online en SoundCloud, porque yo estoy defendiendo los piquetes. Yo estoy analizando los piquetes. ¿No te gustan los piquetes? Andá y sacalos. Esto es así de simple. La política se gana tomando territorio y se gana bloqueando el avance del enemigo. Ahora, si no querés, vos podés ir a romper el piquete. Entonces, exponete a una guerra suburbana. Ahora, uno dice, no, pero el Estado lo tiene que hacer. Señor, el Estado argentino no puede reprimir. Está claro que no puede reprimir el Estado argentino, porque si lo hace, después lo van a acusar de violación de los derechos humanos. Pónganse de acuerdo. Es más, le digo, a todos los que están en contra de los sindicalistas, yo les pregunto, ¿estarían dispuestos a disolver los sindicatos? Los que están en contra, que estén prohibidos los sindicatos, ¿estarían dispuestos a que haya un mercado totalmente libre laboral, que se discutan los precios persona a persona, o le gustan los arreglos colectivos, o quieren que los precios del trabajo los fije el gobierno? Son planteos ideológicos que yo hago para señalar la divergencia, la incompatibilidad, la contradicción que existe entre estar en contra del sindicalista porque no le gusta la cara, a los liberales argentinos nunca le gustó la cara de los sindicalistas, y lo que ellos piensan en el fondo de cómo tiene que ser el régimen laboral. Vos tenés que hacer una propuesta unificadora. No me gustan estos tipos, no me gusta la huelga, no me gustan los sindicatos, quiero precio libre para el trabajo, entonces yo propongo la derogación de todo esto. Y además propongo la represión de la huelga, el encarcelamiento del huelguista y del que hace piquete. Y vas a ver cómo nadie está dispuesto a dar una solución. Hay una especie de gataflorismo con el tema de cómo se leen los paros en general. Es decir, como no tienen respuesta a los problemas que lo convocan, entonces se centran en las personas que son sus actores obligados, o su cara visible obligada. Ayer, las imágenes en televisión, ¿cuáles eran? Las de Panamericana. Claro. Esas eran las imágenes. O si no, enfocaban a los secretarios generales y decían, ese es malo, ese es feo, ese es gordo, ese es flaco. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa si en realidad el centro de la cámara transforma en imagen los problemas diarios de las personas, que es lo que motivó que voluntariamente no fueran a trabajar los que tenían el trabajo a la vuelta de su casa o sin un piquete en el medio, que son el 70% o más de la población? Bueno. Entonces, no hubo cámaras viendo las dificultades en el transporte, nadie explicó por qué los gremios que eran oficialistas abajo de nuestro ministro del Interior terminaron adhiriendo al paro. Nadie muestra las falencias que provoca la mala política del gobierno en la vida diaria de las personas, no las transformaron en imagen. Entonces, la crítica se centra siempre en los personajes y no en los motivos. Entonces, la propuesta sería, bueno, empecemos a despersonalizar un poco la política y ocuparnos del fondo de la cuestión. Acá tenemos un mensaje de un oyente, Fabio, de La Plata. Nos dice, Carlos, no es cuestión de caras, es cuestión de que los principales convocantes son también unos ladrones. Bueno, perfecto. Soluciones, señores. ¿Qué hacemos con los ladrones? ¿Disolvemos los sindicatos o no? Esta es la clave. A veces los defectos comunes no hacen la diferencia. Los defectos comunes no hacen la diferencia. Entonces, sí lo que hace la diferencia es el observador. Es decir, al observador le molesta un ladrón ajeno y no uno propio. Entonces acá no se trata justamente de personalizar para absolver a uno. Porque siempre que yo personalizo en uno, estoy absolviendo al otro. Uh-huh. Es decir, si yo digo, no, mirá, hablo desde el gobierno, entonces digo, tal sindicalista es feo, es malo, estuvo con aquel, estuvo con el demás allá. Jeje, no llegamos a nada con eso. Lo que hay que ver es la dinámica de los intereses y qué es lo que está sucediendo en la realidad. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque si alguien cree que fulano de tal es ladrón, o es esto, o es lo otro, bueno, es otro el camino para los delitos individuales en la función. Uh-huh. Ahí está cumpliendo una función política. Germán, ¿te gustan las canciones políticas de los aparatos políticos?
Son muy interesantes. Son lindísimas, ¿no? O sea, yo soy fanático de cualquier ideología. Me gusta escuchar los cantos. Estas cosas que mucha gente se irrita, mucha gente de mentalidad antipolítica. A mí me gusta grabarlos, me gusta difundirlos. Tenemos un registro de ayer de la CGT, del Salón Felipe Vallese, de la CGT. Nos lo ha hecho llegar un oyente que parece que o se la pasaron o estuvo por ahí. Estos son los festejos de ayer. Vamos a escucharlos. Si ya lo ve, hay una sola CGT, ¿eh? Y además es para Cristina, que lo mira por TV, para Cristina y para Caló. Es muy clara la postura de la CGT en el sentido de su crítica hacia el gobierno nacional. Y es muy clara también su postura respecto de Caló en particular. Uh-huh. Porque si bien siempre se busca la unidad, la verdad que la CGT casi nunca estuvo unida. Y si estuvo unida es porque las cosas andaban muy bien y no necesitaba, en realidad, unirse. Bueno, en realidad los últimos 35 años son de desunión de la CGT. Pero antes, cuando vivía Perón, sí había una sola CGT, ¿no? ¿O aún así vos decís que no? Y no, porque siempre, o sea, la CGT defiende los intereses de los trabajadores, ¿no? Ese es el concepto y es la acción también. Después uno puede estar de acuerdo, más, menos, pero siempre se ha dividido, siempre ha actuado dividida en general. Ahora tenemos 5, pero en realidad esas 5 se resumen en 2. En este paro hubo 3, si se quiere, agrupaciones importantes de gremios a favor del paro y 2 fuera. Una representada, las de fuera, una representada por Caló y una parte de la CTA representada por Yasky. Y del otro lado tenías la otra mitad de la CTA, que era Micheli, tenía la CGT Celeste y Blanca, que era de Barrio Nuevo, y la CGT verdadera, que era de Moyano. Uh-huh. Esas son las 5 CGT de que se habla hoy. Las primeras 3 lograron superar las diferencias entre los dirigentes y en función de los intereses de sus representados lanzaron y organizaron un paro exitoso. Las otras primó los intereses de los dirigentes y hicieron su paritaria cuidada individualmente con el gobierno, conversando como pudieron. Claro. Que no es que hable de sus debilidades como organizaciones gremiales, pero sí quizás podemos hacer un repaso de las debilidades de los dirigentes individualmente considerados. Yo no digo de que puedan estar bajo una extorsión ellos tan grande de que no pueden realizar una medida de fuerza. Ni tampoco digo que del otro lado sean inapretables por conductas intachables o cosas por el estilo. Lo que sí digo es que hay algunos que están más dispuestos a asumir riesgos para defender los intereses que representan que otros. Claro. Reacción futura del gobierno. ¿Vos creés que esto va a traer alguna consecuencia desde una concesión salarial o una reapertura de paritarias en otro momento del año, o por ejemplo la modificación de las escalas del impuesto a las ganancias, o mejor dicho el mínimo no imponible, algo que genere mayor ingreso real para el trabajador? ¿Alguna reacción positiva del gobierno? Mirá, así como todo lo que es malo no tiene la culpa del gobierno, todo lo que es bueno no se lo cede a nadie, lo hace de buenos que son. Entonces, bien, obviamente que va a haber modificaciones a la escala de ganancias, va a haber un aumento nuevo a los jubilados, probablemente, y alguna otra medida más, pero la verdad es que no lo van a hacer inmediatamente después de un paro para que no parezca que ceden,
y va a haber una paritaria ríspida. Ayer dijimos de que esto era el comienzo de las paritarias libres, este era el acto de apertura de las paritarias libres. Si no logran en la discusión salarial porcentajes por encima del 30%, realmente el examen final, digamos la evaluación final de este movimiento, que es el primer movimiento de una paritaria, se va a ver en el resultado concreto para los trabajadores, es decir, cuánto salario lograron discutir, si lograron el empate que hablábamos ayer, es decir, empatarle a la devaluación, es decir, que no pierda poder adquisitivo el salario, no participar del ajuste. Yo lo veo muy difícil a eso. ¿Por qué? Porque vos podés hacer un ajuste salarial hoy del 30, mañana te devalúan y listo, y ya está. Pero en definitiva, lo que logren va a quedar la imagen que lo lograron peleando, y de alguna manera eso en el ámbito sindical tiene su valor. Por otro lado, vemos las reacciones políticas. Las reacciones políticas son más bien desde la posición individual y no viendo el problema general. Entonces, el gobierno tuvo un reflejo por sus miedos, ¿no? El miedo mayor que tiene es la calle. Entonces, critica a los piquetes como parte del paro porque tiene miedo de perder el control de la calle. Y la otra es la política, pierde el control de las urnas. ¿En manos de quién tiene miedo? De Massa, porque la pérdida de control de las urnas a través de Massa les anula su proyecto político para después de 2015. Bien. Germán Hegenchat, gracias por estar con nosotros, sabemos que te tenés que ir, pero te quedás en línea unos minutos, cuando no tenés más posibilidad te vas, ¿eh? Simplemente decís hasta luego a todos y me voy. Y vamos a empalmar en línea que tenemos al gran analista nacional político Claudio Chiarutini, que nos gusta hablar con él una vez por mes por lo menos. Además es licenciado en Ciencias Políticas y en Cuestiones de Gobierno, un hombre que también sabe mucho de economía. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno. Demasiada presentación con pompa, gracias. No, pero está bien, porque las cosas hay que aclararlas, explicarlas. La verdad que hablamos con vos, como siempre te digo, una vez por mes, para que nos actualices tu visión. Acá va a conversar contigo unos minutos Germán Hegenchat también. Bueno, tu evaluación de lo de ayer, ¿no? ¿Quién ganó y quién perdió? Vamos a hacer, como decía antes, ámbito. ¿Quién ganó y quién perdió? A ver qué visión tenés. Ganó, sin ninguna duda, el paro. Fue exitoso, si bien porque fue muy efectivo el paro de transporte, lo cual demuestra que Moyano tiene incólume en su poder, hasta llegó a acercar a los metrodelegados, los vació de contenido a los metrodelegados y terminó poniendo a gente que está cercana al PO, casi cercana a una posición macrista, digamos, lo arrinconó mal al pollo sobrero. Claro. Demostró su poder de fuego, pese a todo lo que hizo en los últimos 4 años el gobierno, por sacarle sindicatos del control del puño de Moyano. Esto por un lado. Por el otro lado, Luis Barrio Nuevo queda como una figura que gana su espacio, pero no tiene poder. Tiene un sindicato pequeño, pero logra darle masa a una medida de fuerza. La izquierda ha demostrado su poder para hacer piquetes, gran convocatoria, y pone al gobierno en peligro porque no puede ir sobre 50 piquetes al mismo tiempo, con lo cual le genera un gran dolor de cabeza e infunde un miedo que hoy creo que pocas fuerzas políticas pueden dar en la calle. Y el gran perdedor es el gobierno, que intentó minimizar el paro, reducirlo de transporte, luego a una chicana sobre el tema de los piquetes, sin entender demasiado cuáles son las causas, porque lo cierto es que el gobierno no quiere entender las causas del paro, porque acá el paro no fue exitoso por todos los señalados, sino porque adivió la clase media. Claro. La ausencia de maestros y de empleados públicos y de empleados bancarios, pese a que hubo bancos, fue notable. ¿Por qué se logró eso? ¿Tenés idea? ¿Por qué? Porque la clase media es la más afectada por el ajuste. Claro. Porque la clase media todavía no ha recibido los aumentos negociados en algunas paritarias, porque la clase media va a ser la que va a sufrir más el ajuste por el tema tarifas, y porque ha sido el sector que ha tenido la mayor pérdida de poder adquisitivo del salario. Es decir, hay consumos que tiene la clase pobre que le han permitido sortear algunos de estos ajustes que se han dado.
pero fue la clase media la que ha pagado el costo del ajuste lanzado a partir del mes de diciembre para acá. Entiendo. Por eso la gente no salió a la calle. Sí, Gegenchat, ¿querés hacer una pregunta, Claudio? Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Te quería hacer una pregunta porque, bueno, dado que sos cientista político, debes tener un análisis razonando los hechos que también alcanza los discursos y los simbolismos que usa el gobierno. ¿A vos te parece que esta respuesta, este reflejo permanentemente semántico que está negando siempre la realidad del gobierno, tiene que ver con la falta de comprensión de lo que está sucediendo o de la falta de herramientas para solucionarlos o de un vaciamiento de poder que los hace arrinconarse nada más que en el discurso como el único material o poder de fuego que le queda? El kirchnerismo es discurso, es relato, es una construcción del relato. O sea, ya considerarse desde muy tempranito como una posición superadora del peronismo, ya lo convierte en relato. El problema es que se han creído el relato. Los que tienen raíz peronista y están dentro del kirchnerismo saben leer en la calle y no ignoran los problemas y saben que las soluciones no van a llegar porque el gobierno tiene una encerrona ideológica. Y acá viene el segundo. El relato está sostenido por una creencia política. Es decir, ellos creen que están haciendo las cosas bien porque creen que están haciendo las cosas bien. Porque es la única forma que les da la ratio para establecerlo. Por eso aplican medidas ortodoxas como si fuera, las toman como si fuera aceite de ricino. Claro. Y las aplican mal al final. Entonces, se encuentran encerrados en un relato. Hoy el kirchnerismo y el cristianismo viven del pasado, viven de los logros alcanzados en el pasado. Hoy el gobierno no tiene agenda, y la agenda que hay es de fuga, de preparar la salida y de ganar tiempo para llegar. Primero que endirecen los dólares de la soja, después para que comience el mundial, después para ver cómo llegamos a diciembre, y después para ver cómo llegamos al mes de marzo. Y siempre va viviendo con 3 meses de agenda. Y algún destino político, o sea, se ponen metas políticas muy ambiciosas. En algunos casos las alcanzan y en otros casos no. Pero bueno, insistir en algo que hemos charlado mucho con Carlos Mazatón, y es el cristianismo se agiganta porque tiene ausencia de un enemigo enfrente. Es decir, hoy no hay una alternativa política de peso frente al cristianismo, pero frente Massa, al kirchnerismo, Sergio Massa, que no, Massa es una persona y encarna la voluntad de algunos opositores, pero Massa hoy no tiene estructura política para pasar más allá de la provincia de Buenos Aires. Preguntar en Formosa, en Salta, en Corrientes, Jujuy, en Catamarca, en La Rioja, ¿quién lo conoce a Massa? No lo conoce nadie. Y cuando llega a ese lugar puede tener 1 o 2 intendentes. claro. Hoy, en mayo del año que viene puede ser otra cosa, porque tampoco estamos en el momento de la traición. El peronismo se construye de traiciones. Está bien, pero Y tengo la una pregunta, próxima- Claudio. Menem, Sí. Menem en el año 88, no sé, no digo que no era conocido en el país, pero ¿tenía apoyo por todo el país o tuvo que armarlo sobre la marcha? ¿No puede ser esto un caso Pero similar? Menem tuvo la inteligencia de captar todo lo que había dejado colgado la renovación peronista. ¿Qué había dejado colgado la renovación peronista? A la izquierda peronista había olvidado a algunos intendentes y había olvidado a toda la rama sindical. Bien. Recordemos que la renovación peronista tenía por esencia desindicalizar al peronismo. Claro, claro. Claudio, Entonces, Menem se apoyó en esa estructura. Era una estructura en el año 83 que estaba muy fuerte y muy vital. Hoy, Sergio Massa no tiene los sindicatos, Claudio, Y ayer no habló en tiene los contra, además, gobernadores, ¿no? y le faltan intendentes. Ayer habló un poco mal de la huelga. Se tiró como... Lo que como pasa es que Massa está en una disyuntiva. O juega dentro del peronismo y adhiere a Moyano y compañía, o juega fuera del peronismo en búsqueda de ese voto independiente que cada vez es más creciente en la República Argentina. La última elección nos mostró que la gente encarnó en una figura local su rechazo hacia el gobierno.
en la capital federal con Mauricio Macri y con Lilita Carrió, en Córdoba con un poquitito con De la Sota, en Mendoza con Cobos, en la provincia de Buenos Aires con Sergio Massa, en Héroes Vine en la provincia de Santa Fe, pero encarnó básicamente en personas. Una de las patas del proyecto de Massa es, bueno, yo quiero ser la persona nacional que encarne el rechazo al gobierno. Y en ese camino va bien encaminado, pero eso no le alcanza para el control territorial y para capilarizar lo que es el control de una elección nacional. Claro. Claudio, pregunto, ¿qué es lo que tienen en la mente los kirchneristas desde el punto de vista político y del futuro? Vos algo dijiste recién, que están como en modalidad fuga, ¿no? En modalidad, tratemos de ir zafando macroeconómicamente o fiscalmente con lo que tengamos, la soja, el Banco Mundial, lo que sea, el Club de París. Hay algún, pero, a ver, ¿pero qué piensan ellos? ¿Cómo se ven en el 2015? ¿Saliendo por dónde políticamente? Depende con quién hablemos. Los kirchneristas de Paladar Negro saben que sin Cristina no tienen ninguna opción. Claro. No quieren y tampoco quieren tomar el aceite de ricino llamado Daniel Scioli. No quieren, porque ¿no? Saben, no, saben que es la última opción que tienen. Por eso miran con cariño a un Sergio Uribarri que está muy lejos de cualquier posibilidad presidencial, o de verlo a un Florencio Randazzo, simplemente porque son algo así como tablas para salvarse de morir ahogados. La última opción para eso sería Daniel Scioli. Otros que son peronistas están viendo quién va a ser el líder. Si el líder es Scioli, van a hacer un acto de conversión de fe, pasarán por las aguas del Jordán, se bautizarán, claro, y pasarán a ser parte del sciolismo. Y si no, o sea, la traición como construcción. Y si no, harán lo mismo para el lado de Massa. O sea, el secreto es que en algún momento entre el mes de abril y mayo, en una esquina de Buenos Aires se va a parar Daniel Scioli y en otra esquina de Buenos Aires se va a parar Sergio Massa. Y los peronistas, leyendo encuestas, porque ahora todos se han convertido en más o menos en enfermos de las encuestas, decidirán cuál de las dos esquinas eligen. Claro, vos decís entonces que el núcleo duro o el kirchnerismo cultural creado a partir del año 2008, 2009, la cámpora, todo eso, no tienen una perfecta ubicación política. Ellos no podrían intentar... Algunos van a tratar de salvarse personalmente. El peronismo no se salva del grupo, se salva individualmente. Y las traiciones no son en masa, son persona a persona. O sea, claro, no es que van 150 intendentes y se vuelcan de un presidenciable a otro. Entiendo. Simple y sencillamente van de a uno, pero votan todos juntos en un acto, en una convención o en algún cuerpo o en algún momento histórico, básicamente. Claro. ¿Cómo pero estás la viendo? conversión es personal. Bien. Porque el peronismo ya es una praxis de poder, no es una ideología. Bien. ¿Cómo estás viendo a Kicillof y a Capitanich en esta segunda etapa? Ellos tuvieron 2 meses malos y 2 meses donde la vienen piloteando. ¿Cómo están parados políticamente? Kicillof es una cosa y Capitanich es otra. Bien. Este Capitanich que tenemos está muy devaluado con respecto al Capitanich inicial. Bien. Ya la mayoría de su entorno sabe que no tienen posibilidades presidenciales y lo que tratan de hacer es ver cómo quedan bien parados para un futuro gobierno. Si sobrevivieron del pase del menemismo al dualdismo y del pase del dualdismo al kirchnerismo, creen que pueden salvarse del pase del cristinismo hacia el masismo o el solismo. Saben que no tendrán un lugar de primer nivel, pero Capitanich es joven y cree que va a tener repechaje. Por el otro lado, Axel Kicillof, hasta hace unas horas, era una persona poderosa dentro del gabinete, pero después del informe del Fondo Monetario del día martes, según lo que dicen, le han tirado la oreja de la Quinta de Olivo de una forma escatológica, notable. No me digas que le das tanta importancia a ese informe del Fondo Monetario en relación al desgaste él venía vendiendo puertas adentro y puertas afuera del gobierno, de que casi el Fondo Monetario Internacional uno volvía a elegir como modelo de país. No se aceptaba la negociación con Repsol, no se aceptaba las negociaciones con los holdados, no se aceptaba, no se hacía un guiño con el Club de París. Venía todo bárbaro para conseguir crédito. Estaba todo discutiendo con las nuevas cifras del INDEC y las nuevas cifras sociales. Lee solamente la etapa de ámbito financiero y te vas a dar cuenta cómo es la versión Kicillof de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Claro, sí, Él opera básicamente hoy con la etapa de ámbito financiero y un poquitito con la etapa de BAE.
Y te vas a dar cuenta que la visión que nos mostraba era de una, casi te diría, un perdón absoluto del fondo hacia nosotros. Y el informe lo que demuestra es que no nos creen, estamos peor que antes, nos han bajado el cuarto escalón, nos pusieron por debajo de Venezuela, y entonces la fantasía del relato de Kicillof ha quedado destruida por un informe a lo largo de algo que tiene, no sé, 3 páginas. Ahora, esta reunión que va a tener con la jefa del Fondo Monetario, Lagarde, tengo que interpretar que es una decisión posterior a este informe del FMI. No, todas estas reuniones ya estaban plateadas, generalmente están preprogramadas, la mayoría de estos encuentros, no hay encuentros, pero los encuentros de emergencia se organizan en el pasillo. Bien. Ese tipo de lugares, viste, se cruzan en el pasillo y si hay lugar te toman un café o no. Pero no, esto ya estaba programado y forma parte de negociaciones pautadas. Claudio, lo que a mí me están contando es que le pusieron vigilancia. Kicillof y los de Encino a partir de ahora tienen gente que participa de las reuniones y los vigila. ¿Y es cierta la diferencia grande que tienen a nivel político y de política económica Fábrega, el presidente del Banco Central, con Kicillof? Sí, a ver, Fábrega no es economista, uno. Sí. Es un tipo que sabe escuchar y escucha a mucha gente. 2, le ha salvado la papa al gobierno. 3, carece del poder político absoluto, en algunos casos, para enfrentar a Kicillof. Sin embargo, hoy por hoy, tiene más logros de los que ha mostrado el propio Kicillof, y eso le ha generado respeto. Igualmente, las loas que tuvo generaron algunos cambios. Por ejemplo, la semana pasada tuvo que salir corriendo a buscar un pase mágico para con los futuros del dólar para que no se le cayeran las reservas. Esta semana se reveló de que está prestándole plata a las provincias con giros de moneda, y está viendo cómo se equilibró con la liquidez. Las notas en contra que Ámbito Financiero justamente publica en contra de Fábrega salen justamente del riñón de Kicillof, de la usina de Kicillof. Ahora, qué manera de jugar con fuego esta gente, porque ¿cómo? Qué manera de jugar con fuego, porque no se hacen estas cosas en temas económicos. Mira, sí se ha habido siempre internacional en el mundo económico. El tema es que hoy por hoy estamos en una crisis idéntica a la que había antes de que hubiera cambio de gabinete. ¿Esto qué significa? Que está dividido el jefe de gabinete, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, cada uno por su lado. O sea, estás viendo como el año pasado, cuando había como 4 cabezas, ¿no? ¿Te acordás en temas económicos? Nada más que ahora se ha reducido porque obviamente no hay un presidente del Banco Nación, no hay un secretario Moreno en el medio. Lo que tenemos es mucho menos participantes, pero las internas siguen siendo más o menos las mismas. Claro. Interesantísimo, Claudio. Quiere decir que vos estás viendo como que tuvimos, a ver, son 4 meses que lleva la gestión Kicillof, 2 meses malos, 2 meses que más o menos fueron conviviendo, y ahora vos decís que pueden venir los síntomas políticos que teníamos al inicio de todo esto. Esta es tu lectura. Lo que pasa es que Fábrega lo que está diciendo es, muchachos, no puedo hacer mucho más, que haga la tarea Kicillof. Y Kicillof sigue diciendo, bueno, pero no sumas reservas, pero ¿por qué no se quedan los dólares de la cosecha? ¿Por qué no frenamos las importaciones? O sea, le sigue exigiendo a Fábrega que haga la tarea del juego sucio, que no quiere hacer Kicillof y que no sabe hacer Kicillof. A ver, Kicillof es un marxista que está tratando de ver cómo hace recorte fiscal. A ver, entendamos. Un marxista o neomarxista que trata de hacer un recorte fiscal. Son contradictorios en una frase. O sea, la mentalidad marxista está hecha para que tengan la suma del dinero público y lo gasten como quieran. Claro, perfecto. Cuando no pueden hacer, lo que pasa, se cae la Unión Soviética. Exactamente. No, bueno, además el marxismo de Kicillof se ve en el área de la Secretaría de Comercio, ¿no? Con este joven Augusto Costa que quiere planificar los precios de cada sección de la producción con reportes de las empresas al gobierno. Una exigencia cuya constitucionalidad yo no llego a comprender, por no decir que la impugno, ¿no? Pero además la idea de planificar la economía que ellos tienen. Lo tienen en el ADN. Claro. Creen que todo funcionario es más inteligente que un empresario. Y ellos son los mejores funcionarios porque son los más inteligentes. Sí, increíble. Han estado demasiados años
con alumnos de la UBA que le dijeron que eran hermosos y bonitos e inteligentes. Bueno, Ahora se encontraron con la realidad. Esta gente que nunca supo administrar un kiosco, hoy tiene que administrar un país. qué desastre, ¿no? Pudrieron a una generación de economistas. A ver, se puede pudrir o no, los economistas también se tenían haciendo en la calle. Porque vos agarrás los informes de todos estos think tank y vos te das cuenta que están realizados en una nube de Úbeda. Claro. No están realizados en la realidad. Y de lo que terminás por ver es que, bueno, que son todas fantasías. Hay algo muy sencillo. El mercado garpa por los informes que son buenos. Y todos estos muchachos son gente que trabaja en think tank bancados por organismos públicos. Exactamente, exactamente. Claudio, buenísimo tu resumen, tus explicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Hablamos el mes que viene, ¿eh? Dale, Carlos, un gusto, a tus órdenes. cuando Claudio necesites. Chiarutini, como siempre, desde FM Identidad para el programa Realpolitik. En un minuto volvemos, amigos. Gracias por la atención. My sweet Lord, my Lord, my Lord. I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord. My Lord, my Lord, I really want to know you, really want to go with you, really want to show you, Lord, that it won't take long. My sweet Lord, my Lord. My sweet Lord, I really want to see you, really want to see you, really want to see you, Lord, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord, my Lord. Lord, I really want to know you, really want to go with you, really want to show you, Lord, that it won't take long, my Lord. My sweet Lord, my Lord. Por supuesto, esto es My Sweet Lord de George Harrison, tema de finales de 1970, la etapa más hinduista de George Harrison, Hare Krishna, escúchese, Hare Krishna repetido por el coro y por él mismo. Bueno, y después además George Harrison interpretó Mi Dulce Señor, que es como se conoce esta canción en idioma español, en el famoso concierto para Bangladesh de 1971, de los tiempos de la guerra civil de Bangladesh, de la independencia del Pakistán Oriental. Bueno, 3 millones de muertos, todavía siguen las consecuencias
de esa tremenda guerra civil por la independencia de Bangladesh. Hace poco hubieron condenas a muerte de algunos criminales de la guerra de hace más de 40 años. Bueno, un gran tema, My Sweet Lord, y yo lo relaciono, por supuesto, con Bangladesh. Espacio publicitario. Y ahora vamos a hablar del protón. El protón es una partícula subatómica estable con una carga eléctrica de una unidad fundamental positiva. Pero, ¿a dónde se van todos? Esperan que ahora viene lo mejor, señores. Perdón, profesor, se fueron al Casino del Mar. Casino del Mar. Más entretenimiento, más emoción, shows musicales todas las semanas, máquinas desde 5 centavos. Es otra cosa. ¿Y dónde queda eso, che? Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. Para estar al día con la economía argentina e internacional, contáctese con Raúl Cuello y su equipo de especialistas. 4801-2345 o ingrese a www.rciasociados.com.ar. Si pensás en tu salud, pensá en Construir Salud. Construir Salud, obra social del personal de la construcción. La salud al alcance de todos. Recomendaciones del Instituto Argentino de Ozonoterapia. ¿Qué debemos hacer cuando ocurre la lesión? En estos casos, la ozonoterapia logra, debido a su potente efecto analgésico y antiinflamatorio, recuperar la lesión en menor tiempo y una mejor calidad de recuperación final. Soy el doctor Aníbal Granja, médico neurocirujano, director del Instituto Argentino de Ozonoterapia, y contamos con un gran equipo de prestigiosos profesionales dispuestos a ayudarlo. Ante la aparición de un dolor de espalda agudo e intenso o de duración prolongada, recomendamos siempre consultar a su médico especialista en columna. Este fue un aporte del IAOT para mejorar su calidad de vida. En el libro Furia ideológica y violencia en la Argentina de los 70, Daniel Mushnik y Daniel Pérez analizan la poderosa corriente de ideas que promovió y legitimó la ola de violencia extrema que padeció nuestro país. Los autores destacan el rol desempeñado por Cuba en la financiación y preparación de los grupos guerrilleros y advierten sobre las contradicciones de la izquierda latinoamericana que decía luchar por la liberación pero admiraba a la dictadura castrista. En Furia ideológica y violencia en la Argentina de los 70, de Ediciones Ariel, del Grupo Planeta, el lector encontrará las claves de una enajenación que se devoró a una generación. Fin. Espacio publicitario. Los sábados, de 18 a 20, entérate de todo lo que sucede en el rugby del país y del mundo con Rugby Champagne, con la producción general de Jorge Sico Nicola, la conducción de Matías Fabricio y un equipo de experimentados periodistas que desde hace 18 años te informa todo sobre el rugby. Rugby Champagne Radio por FM Identidad. En este 2014, en la 92.1, una radio con identidad de rugby. Maslatón, hace años que estoy primero en contra de los sindicalistas, no solo por la cara lombrosiana, sino porque coartan los acuerdos por libre trabajo a pactar entre privados. Juntemos 150.000 firmas, Maslatón, por un sindicato de trabajadores libres, como ya tengo planeado hace años, sin necesidad de disolver los que ya existen. Simplemente compitamos con ellos. Saludos.
Bueno, claro, este es un sentimiento de mucha gente. ¿Por qué tiene que existir un sindicato monopólico por actividad? ¿Por qué la legislación le otorga a un grupo de representantes o de supuestos representantes de un área determinada de la producción o de los servicios la chapa, la potestad, la posibilidad de representar compulsivamente a todos, de tener el derecho a entablar negociaciones colectivas, de tener derecho a parar la actividad, a organizar piquetes? ¿Por qué? Bueno, esto es un tema que lleva ya más de 200 años en el mundo. Ni siquiera los países más liberales y más capitalistas han conseguido eliminar a los sindicatos. Están en todo el mundo, inclusive en Singapur, en Hong Kong. No hay sociedad sin sindicatos. Y es más, no hay sociedad sin sindicatos con poder de compulsión. Esto es así, lamentablemente es así. Yo diría que es mejor aceptarlo. Y es más, diría que es mejor que existan sindicatos con estas características, que por lo menos respeten al Estado y respeten al sector empresarial, que sindicatos directamente que sean de contenido colectivista. Una de las ventajas del sindicalismo argentino en general es que no ha sido marxista. La gran obra del general Perón es que reconvirtió a los sindicatos anarquistas y comunistas en sindicatos que eran compatibles con la economía capitalista. Si me permiten, yo sé que mucha gente se va a ofender por lo que digo, pero hagan una evaluación histórica de lo que han significado, y especialmente también el rol que cumplieron en los años 70 y cómo se enfrentaban a los montoneros. Muchas veces en política uno tiene que elegir el mal menor. Llamado de atención para todos, para hablarlo en otro momento, más en detalle, temas recontra conflictivos, porque ahora tenemos... Quiero cambiar de tema olímpicamente. Entonces tenemos nuevamente a Gabriel Rubinstein en la línea. Obviamente es economista. Fue hombre del Banco Central en las épocas de cuando Roberto Labaña fue ministro de Economía. O sea que estuvo en la etapa de reconstrucción monetaria y reconstrucción bancaria después de la crisis del 2001-2002. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablamos con vos, mira, hoy me estuve fijando el día 3 de febrero, que fue justamente cuando se reinició este programa Realpolitik, y hablamos con vos ahora, un poco más de 2 meses después, con la finalidad de evaluar lo que han sido justamente estos últimos 2 meses de política económica y especialmente de política monetaria, con un Banco Central que decidió tener un rol activo secando la plaza, captando dinero, generando deuda hacia el sistema financiero como consecuencia de esa captación. ¿Tiene resultado o no? Esto empiezan a hacer preguntas a vos. ¿Esa política tiene resultados? ¿Es duradera en el tiempo? ¿Sirve o no sirve? ¿Y cómo ves la situación? Bueno, cuando estábamos hace 2 meses, especialmente todo en diciembre, enero, había una situación muy complicada, casi al borde de un estallido financiero importante. Y yo creo que la secuencia fue que la presidenta se asustó, Fábregas le dijo, mira, o hacemos tal cosa o esto se va a la hiperinflación, se va al demonio. Digamos, ella se dio cuenta que la cosa del horno no estaba para bollos y de alguna manera le dio poder para actuar, y de ahí parió, si cabe la expresión, un regreso del Banco Central que por muchos años había estado ausente. Yo te digo por muchos años, casi te diría incluso desde la fines de los 80, porque después no fueron distintas las situaciones. ¿Vos decís ausente en cuanto a realizar operaciones de mercado abierto o de captar fondos? ¿A eso te referís? O sea, el Banco Central se desentendió completamente de la política monetaria, de la inflación. La inflación era un problema de la puja distributiva. Ellos no tenían nada que ver, ellos solamente se dedicaban a hacer cosas para ver si daban créditos a las pymes o qué sé yo, pero lo que es política monetaria, que es la esencia de un banco central, en Argentina estaba completamente ausente y desautorizada, te diría. Claro. Entonces, Fábrega, que un hombre así sin trayectoria en el sentido económico, trayectoria bancaria, pero no era un economista, llamémosle de fuste o algo así, logró imponerse sobre Kicillof claramente, duplicó la tasa de interés, empezó a absorber dinero, y yo creo que eso pudo suceder porque Cristina se asustó y le dio el rienda suelta a lo que él le parecía. Pero si no hubiera sido el susto de Cristina, de la crisis
de diciembre-enero, que estuvo al borde del estallido, Bien. no hubiera sucedido esto. Y eso, bueno, mostró la potencia que tiene un poco la actuación del Banco Central, un poco, de alguna manera fue bastante sorpresivo, pero realmente fue eficaz. Fue eficaz porque, por más que los muchachos de la Cámpora, Kicillof y qué sé yo, digan que la política monetaria no tiene nada que ver con la inflación, etcétera, es lo que logró al restarle dinero al mercado es reequilibrar el mercado monetario, absorbiendo fondos y permitiendo que, a pesar de una devaluación importante, las cosas no se fueran de madre, regresaran a cierto ordenamiento, un ordenamiento compatible con una inflación, digamos, de aquí en adelante del 25%, ¿no? No nada, es, digamos, y asumiendo lo más importante, que el gobierno asumió consecuencias recesivas de todas las políticas que se estaban implementando, porque junto con eso, digamos, la política monetaria implicó menos crédito para el sector privado, porque hubo una colocación justamente de deuda pública a través de las LEVAC, menos crédito al sector privado, que es recesivo. El gobierno también estuvo buscando que las paritarias, los aumentos de salarios sean menos que la inflación, lo cual también tiene una secuencia de baja de consumo y es recesiva. Bien. Se restringieron importaciones, todas medidas recesivas, pero donde se eligió el mal menor, es una economía en recesión y estancada, digamos, o estancada, con alta inflación, pero sin estallido económico financiero que hubiera hecho que a lo mejor Cristina hubiera tenido que terminar yéndose en helicóptero, digamos. Perfecto. ¿Cuánto Entonces, es la cantidad de dinero que captó el Banco Central? ¿50.000 millones de pesos más o menos tenemos ya? Sí, más o menos tenés eso y habría que computar indirectamente. Hay una parte de unos 20.000 millones que están en el Banco Nación, en el sentido que se le compraron LEVAC al Banco Nación, se emitió y se le dio la plata, y el Banco Nación se la prestó al sector público. Es también una colocación de deuda interna, pero esta vez vía Banco Nación, pero Bien. eso hace las cuentas del déficit. En cuanto al central, sí, tenés más o menos 50.000 Ahora, millones. esto después, ¿qué es lo que pasa? Estas letras que emite el Banco Central y que toma el sector financiero son de corto plazo. En un momento le pueden decir, bueno, yo ahora quiero mi dinero de vuelta. ¿Esto existe en la realidad política, político-bancaria, o esto ya queda dentro del central para siempre y se va renovando y va generando intereses sobre el capital eternamente? ¿Vuelve al mercado o no vuelve al mercado el dinero tomado? No vuelve. ¿Nunca más? No, yo diría nunca más, porque eso es contrapartida de depósitos. Lo que podría llegar a pasar si hubiera una corrida de depósitos es que el Banco Central se había obligado a darle ese dinero a los bancos. Si los bancos quisieran retirarlo por cuenta propia, porque quieren prestarlo, bueno, siempre el Banco Central puede o subirle la tasa de interés o puede subir los encajes, de manera que esa plata no se vaya nunca. O sea, es una decisión del Banco Central. Si el Banco Central quiere, esa plata no vuelve al mercado, especialmente en este contexto de cepo cambiario, donde los depositantes no pueden comprar dólares. Bien. Entonces, la plata sigue girando en el sistema. Ahora, déjame Entonces, llevarte este razonamiento al absurdo, y no solamente sobre Argentina, sino sobre cualquier país del mundo. Entonces yo me instalo sobre cualquier país y digo, yo tengo un estado deficitario, gasta mucho más de lo que recauda, le pide ayuda al Banco Central para que lo financie. Todos los meses el déficit del presupuesto me emite plata al Banco Central, ese déficit es creciente, se arma una pelota de emisión gigante, en un momento me preocupo por la inflación que eso genera, por la depreciación que genera sobre mi propia moneda nacional, por presión cambiaria, entonces viene el Banco Central mágicamente, ahí dice, yo empiezo a tomar todo este dinero que emito por un lado para el gobierno, lo empiezo a tomar, y así me voy manteniendo durante años. ¿Es sostenible esto? Bueno, todo depende de las situaciones. O sea, una cosa era 1988, donde en Argentina el encaje medio del sistema vía distintas alternativas, depósitos indisponibles, encajes remunerados, etcétera, era más del 70% y tendía hacia el 100%, y las tasas de interés en dólares mensuales eran del 4 o 5%, digamos, mensual en dólares. Entonces, era una situación sumamente compleja. Acá empezamos el jueguito de lo que se llama el déficit cuasi fiscal. Lo empezamos desde cero. Digamos, vamos a ponerlo así. Si el objetivo es llegar a diciembre del 2015 sin estallido económico,
yo te diría que hay buenas chances de que eso lograrlo a través de la política monetaria compensando el problema fiscal. Bien. O sea, no es una política que te va a durar para siempre, y algunos piensan que no llega a diciembre del 2015. Yo creo que sí puede llegar, siempre que haya convicción del gobierno de no alejarse de este rumbo. Bien. Porque el jueguito de la deuda interna recién empieza, no estamos como en 1988 que ya estábamos llenos de deuda interna en el Banco Central. Entonces hay espacio para la política monetaria. No es lo aconsejable, pero es posible. O sea, Argentina empezó a tener un déficit cuasi fiscal, pero no va a llegar a ser ni el 1% del producto, probablemente sea la mitad. Tenemos, para ponerlo en proporciones, tenemos por ahí 5% de déficit fiscal o de necesidad de financiamiento fiscal y medio punto, o sea, 10 veces menos de déficit cuasi fiscal vamos a tener de aquí en adelante. Entonces todavía es un tema muy manejable. Ahora tiene costados recesivos. Cuando contás la magnitud del déficit cuasi fiscal, ¿te estás refiriendo a los intereses generados sobre el dinero tomado o el dinero tomado en sí mismo? ¿Cuánto representa sobre el Producto Bruto? No, los intereses. Los intereses de los LEVAC menos la devaluación esperada, que son, vos tenés reservas en el Banco Central que se devalúan, ponerle de aquí en adelante tal vez al 20% anual, y las LEVAC pagando, ponerle 30% anual. Entonces esas diferencias te generan déficit cuasi fiscal, los intereses, suponiendo que se renueva el stock, ¿sí? Entonces, porque el Banco Central tiene formas de renovar el stock. Lo que pasa es que, bueno, o sea, que los intereses cuasi fiscales, que en una época eran altísimos, en el 88, 89, y hacían la situación muy complicada, hoy son manejables, te generan ya te vuelvo a decir, te generan un problema de medio punto del PBI al principio. Por supuesto no lo podés mantener por años así, pero si vos querés, si tu objetivo es llegar a diciembre del 2015, yo te diría que lo podés lograr. Pero tiene costados recesivos, todas estas políticas, que son las que pueden eventualmente hacer que, no sé, el día de mañana Cristina se asuste de los costados recesivos y por ahí cambie la política. Pero si uno dejara actuar al Banco Central y le diera el poder que en la práctica se le dio en febrero, dice, marzo, abril, yo te diría que hay buenas chances de que el gobierno llegue a diciembre del 2015 sin estallidos financieros. Bien. Que es el máximo objetivo, creo que, o uno de los máximos objetivos del gobierno, llegar, llamémosle, con un mínimo de dignidad a diciembre del 2015. Perfecto. Gabriel Rubinstein, ¿qué es este tema del Banco Central financiando no ya a la Tesorería de la Nación, sino a las tesorerías de las provincias? ¿De dónde surge esta competencia? ¿O es algo que se haga de hecho sin que esté demasiado encuadrado dentro de la función del Banco Central? Y además, ¿qué peligros tiene este financiamiento, no? Mira, el financiamiento en el fondo es todo una misma cosa. Yo te decía, por ejemplo, que el Banco Central recompró letras al Banco Nación. O sea, ¿qué hizo el Banco Central? Emitió dinero y rescató el LEVAC que tenía el Banco Nación. O sea, en un sentido se puede decir que podría no haber problema. A veces ese dinero del Banco Nación fue a parar presumiblemente a las provincias. O sea que, y nosotros tenemos en la parte fiscal un renglón que no aparece en el déficit, que está abajo, que se llama gastos debajo de la línea, de los cuales una buena parte es para provincias. O sea, no se computa como déficit porque es como si fuera un préstamo que le hace el Tesoro a las provincias, pero no se devuelve nunca. Entonces es como que hay mucho entrelazamiento entre las cuentas nacionales y las provinciales. Y si todo el tema es finalmente cuánto es lo neto que el Banco Central pone en el mercado, cuánto absorbe, y sepamos que todo lo que necesiten las provincias o el Tesoro es menos crédito al sector privado, o sea, lo que se llama en economía crowding out, o sea, toma el sector público a expensas del sector privado. De una u otra manera, mientras no lleguen dólares de afuera, todo lo que es economía interna, lo que le das a uno se lo sacas a otro. Entonces, si le das a las provincias o le das al Tesoro Nacional, es menos crédito para el sector privado. Y bueno, y ahí empieza a haber problemas ya de orden crediticio, morosidad bancaria. Bien.
pero digamos que no cambia el corazón del análisis, ¿no? Bien, Gabriel, ¿cómo estás viendo los tres indicadores? Te pido. Uno, ¿crees que la inflación va a tener tendencia decreciente? Segundo, nivel de actividad económica en este contexto, ya nos anticipaste que tiene sus notas recesivas lo que se está haciendo. Y en tercer lugar, el último punto que vos tocaste, que es posibilidad de ingreso de capitales. ¿Lo ves de aquí a final de 2015 con recomposición de la reserva o está complicado? Mira, los tres temas están relacionados. Yo diría, por un lado, de aquí en adelante, sacando los efectos de la devaluación fuerte y la inflación fuerte, digamos, de enero, febrero, marzo inclusive, de aquí en adelante es posible que la inflación ronde el 25% anual, o sea, bien. 2% por mes. Y creo que es un objetivo implícito del gobierno y creo que el Banco Central se está manejando de esa manera y diría que es un objetivo conseguible por muchas razones, entre otras por el ambiente de bajo nivel de actividad, ¿no? Digamos, es un objetivo que para cualquier país sería desastroso, pero para Argentina es aceptable. Incluso hasta hemos escuchado funcionarios que dijeron, ¿cómo es que hacen huelgas y después 30-35% de inflación no es tanto? O sea que el gobierno está completamente resignado a tener una inflación bastante alta, y en ese sentido está. En cuanto a actividad económica, el primer trimestre es muy recesivo. Muy recesivo. Sí, ¿cuánto es eso? Que quizás haya caído 2% en el trimestre, que significaría una tasa del 8% anual. Es un trimestre muy recesivo el primero, justo fue la mezcla de todos los efectos. Bien. El segundo puede venir mejor por la cosecha, que es buena, y de ahí en adelante puede haber altibajos, y una paradoja que tiene que ver también con el tercer punto, que este gobierno se beneficia de que hay un consenso de que termina el ciclo a fin de diciembre del 2015 y todos los que vengan, sean Scioli, Massa, Macri, Wiener, Sanz, etcétera, Cobos, cualquiera que sea presidenciable hoy, se presume que va a ser un gobierno mucho más, llamémosle, sensato, racional, más a la brasilera o a la chilena que a la venezolana, o sea que va a ser un gobierno amigable, que va a tratar de solucionar los temas de una manera y esto más, genera expectativas futuras que le favorecen al gobierno en la coyuntura actual. Claro, porque hace que gente que quiera anticiparse sea en forma para comprar bonos o acciones, o porque tiene que hacer inversiones directas y entonces necesita 1 año de tiempo, 2 años de tiempo para organizar sus equipos, fábricas, etcétera, se anticipe y empiece a haber algún ingreso de capitales privado, y las medidas del gobierno han ayudado a pensar que la transición no va a ser tan traumática y que el gobierno más o menos no va a hacer medidas totalmente extemporáneas, y entonces eso lo favorece al gobierno. O sea, fíjate bien la diferencia de lo que era Alfonsín cuando vino Menem, que Menem era un cuco en ese momento. Exacto. Y la gente sacaba plata porque le tenía miedo a Menem. Claro. Ahora alguna gente empieza a tener un poco de plata porque le tiene más confianza, más, este gobierno digamos, se va cosa y viene un gobierno mejor. Claro, eso favorece a este propio gobierno, ¿no? Claro, las expectativas son de cambio de gobierno de que lo próximo es necesariamente mejor. Claro, ¿no? Entonces eso ya ayuda a que haya un poco de plata, y eso va a ayudar a que la recesión no sea fuerte desde aquí en adelante. Claro. Y quizás así este año cae 2% todo el año que viene tal vez suba 2%. Claro. O sea que estamos más bien en una zona general de estancamiento, aunque el primer trimestre fue francamente recesivo. Fue malo. Gabriel, lo último, para vos, ¿cuánto fue el crecimiento del Producto Bruto en el año 2013? Y naturalmente te imaginás que mi pregunta, vos no vas a tener respuesta, pero quedó en el aire el tema del cupón del Producto Bruto, no se sabe si se va a pagar o no. ¿Por qué lado tenés expectativas? Yo diría, la verdad es que el crecimiento fue del 2% aproximadamente. Bien. O sea, en ese sentido no habría que pagarlo. Bien. En la base vieja. Lo que pasa es que el gobierno, como mínimo, hay que culparlo al gobierno de una gran manipulación de mercados. Claro. Porque hasta 48 horas antes insistía que el crecimiento era casi el 5%. Y después inventaron esto del cambio de base, que es un invento, porque el cambio de base da pequeñas variaciones, y ellos hicieron eso porque tomaron la decisión de no pagar el cupón o de ponerle al crecimiento 3%, hicieron un desorden, una cosa totalmente desprolija, que todavía no se sabe cómo termina, pero creo que está la voluntad política de no pagar, y últimamente la reina Cristina va a decidir
finalmente en algún momento si se termina pagando o no pagando. Aparentemente todo indica que no se quiere pagar y que se hace lo necesario, la manipulación necesaria para que no se pague. Estamos hablando de manipulación de números oficiales, eso es independientemente de la realidad. Sí, esto, digamos, como se trata de un producto financiero que cotiza en un mercado, en otros países del mundo las comisiones de valores ya estarían interviniendo justamente por protección del inversor. Es una cosa que lo mandan de un lugar a otro. Es como si fuera lo que pasó con Enron o Wellcome. Es lo mismo. O sea, el emisor no puede manipular la información. O sea, si una empresa petrolera te dice que hoy tenemos tantas reservas, mañana te las duplica, pasado te las triplica y las acciones suben, y un buen día te dice que todo eso era falso, tenés un problema terrible, terminan en cana. Gravísimo, o sea, gravísimo. Claro, es gravísima la manipulación. Como mínimo es muy grave la manipulación de mercado. Ahí hay varios delitos porque no se puede joder como hacen con las estadísticas públicas, es un desastre. Y hay muchos delitos involucrados en estas cuestiones. Pero bueno, Gabriel, la realidad es que hubo un año de muy bajo crecimiento. De muy bajo crecimiento. Me gustan que me hayas precisado los datos tuyos de esta manera. Muchísimas gracias por colaborar con Realpolitik. Hablamos próximamente. Muy amable. Bueno, un saludo. Bueno, nos despedimos entonces de Gabriel Rubinstein, economista, pero recontra jugado, clarísimo, muy bien explica las cosas. Estuvo con Lavagna en la época en que Lavagna era el ministro de Economía, él estaba en el Banco Central. Y con esto cerramos Realpolitik, ya estamos tomando algunos segundos del programa de Martín Pitón, que viene a continuación, y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por la atención. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más botón. ¿A qué? Más inversiones, más negocios, más tácticas, de todo más es más botón. ¿A qué? Más índices reales. ¿A qué? La onda bursátil es más botón. ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? Se anima a pegarlo, Obama. El único. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Qué captan? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué captan? Cagando. ¿Qué captan? ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada. Para mí, país, El sonido de la mañana